Audiolibros Yorkbook presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman. Narración a cargo de Juan. Capítulo 5. El Grupo Bilderberg, puente entre dos órdenes mundiales. Creado en mayo de 1954, el Grupo Bilderberg reúne la élite global en conferencias anuales de 3 días de duración para llegar a un consenso sobre la configuración y agenda de la política mundial. Según el escritor británico David Gadd, los fundadores de este grupo semisecreto incluyen al general Walter Bedell Smith, ayudante en jefe del general Eisenhower en 1944, Alan Dulles, futuro director de la CIA, Antoine Pinay, primer ministro francés de extrema derecha en 1952, y Otto Wolff, de la empresa alemana Wolf AG de Colonia, cuyo padre había apoyado a Adolf Hitler. También fue fundador Sir Colin Gubbins, el agente británico que estableció las unidades auxiliares para resistir desde la clandestinidad en el supuesto de una invasión nazi de Gran Bretaña. Desde su primera reunión, los participantes fijos y los invitados representan la flor innata de la industria, la política, la prensa y la banca. El primer presidente del grupo fue el príncipe Bernardo de Holanda, puesto que ostentó hasta su dimisión en 1976 debido al escándalo por la supuesta aceptación de sobornos de la compañía de aviación Lockheed. Curiosamente, la primera reunión se celebró 10 años después de una operación fracasada cuyo propósito era adelantar el fin de la guerra en Europa a diciembre de 1944. Bautizada como Operación Market Garden, Operación Huerta, bajo el mando del mariscal de campo británico, General Montgomery, pretendía tomar el puente de Arnhem que separaba Holanda de Alemania. El Hotel Bilderberg, sede de la primera reunión del grupo, está ubicado en Oosterbeek, a pocos kilómetros de Arnhem y Nijmegen, justo en medio de la zona donde las tropas aliadas combatieron contra el enemigo para hacerse con el control del puente de Arnhem. En 1954, el grupo Bilderberg se reunió 2 veces, en mayo y septiembre. El año siguiente también hubo 2 reuniones, esta vez en marzo y septiembre. Desde entonces, se celebra una única reunión anual, normalmente en mayo. En ese mismo año de 1954, los aliados acordaron devolver a Alemania la soberanía sobre su territorio occidental y las empresas alemanas se libraron del control aliado el 5 de mayo de 1955. De esta manera los activos de Thyssen, Krupp y otros que habían sido secretamente sacados al extranjero fueron devueltos, permitiendo la reconstrucción de Alemania. La protección del capital nazi. Después del fracaso de la aventura nazi en la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado de enero de 1943 y el éxito de las fuerzas aliadas en la invasión de Normandía, día D, en junio de 1944, era obvio para todo el mundo que el ocaso de Adolf Hitler y su Tercer Reich estaba cada vez más próximo. Evidentemente, los que habían invertido dinero en la aventura nazi iban a proteger sus inversiones antes de la caída inevitable de 1945. Por tanto, el 10 de agosto de 1944 se celebró una reunión secreta en el Hotel Maison Rouge de Estrasburgo dirigida por el Dr. Schade, un oficial de las SS bajo las órdenes del Reichsleiter Martin Bormann, el hombre más poderoso del país después del Führer.
La responsabilidad de Scheidt era enorme. Las consecuencias de la reunión iban a determinar el futuro de Alemania en la posguerra. Acompañaban a Scheidt representantes de las empresas alemanas Krupp, Messerschmitt, Rheinmetall y Volkswagen, así como de la Braun Boveri, Posen, Polonia, una empresa mixta participada por las estadounidenses General Electric e International Telephone y Telegraph. Bormann quería que los empresarios establecieran nuevos contactos y alianzas con empresas extranjeras de forma clandestina. Tan importante como este encuentro fue el diseño de la Operación Vuelo de Águila, mediante la cual activos públicos y privados se llevarían a paraísos fiscales seguros por todo el mundo. Para terminar la operación con éxito, Bormann necesitaba unos 9 meses. En otras palabras, la guerra no podía terminar antes de mayo de 1945. Es difícil saber la influencia que este hecho tuvo en el fin de la contienda, pero lo cierto es que acabó el 8 de mayo de 1945. En septiembre de 1944, Montgomery había propuesto un plan que, de triunfar, hubiera hecho añicos la agenda de Bormann. Un plan que terminaría con la guerra en Europa antes del fin del año. El general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, no estaba de acuerdo. Sin embargo, el 4 de septiembre, Montgomery volvió a insistir en su idea y envió a la atención del general Eisenhower un mensaje codificado para su lectura únicamente. Proponía un atrevido plan para hacerse con el control de algunos puentes estratégicos en Holanda, tras lo cual se invadiría Alemania por el Ruhr, el núcleo de la industria pesada de Alemania. Este plan, llamado Operation Comet, Operación Cometa, también fue rechazado. Sí que se aceptaría después, el 10 de septiembre de 1944, una alternativa, la Operación Market Garden, reuniendo un gran número de tropas. Según este plan, el último puente a capturar por los paracaidistas británicos y luego controlado hasta la llegada de la artillería estaba en Arnhem. Guyat se pregunta en Princes of Plunder, Príncipes del Pillaje, si la presencia de varios tanques de la división Panzer de las SS en las proximidades de Arnhem era obra de la casualidad o si alguien que conocía el plan de Montgomery había informado al enemigo, garantizando así el éxito del plan Bormann. Lobos con piel de cordero. En las semanas que siguieron al desembarco aliado de Normandía en junio de 1944, el príncipe Bernardo de Holanda mantuvo contactos frecuentes con el embajador de Estados Unidos, Anthony Bedell, y el general Bedell Smith, unos personajes muy ambiguos. En los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, Bedell estaba en París como embajador adjunto de Estados Unidos en Francia. Además de tener una estrecha relación con los duques de Windsor, pronazis reconocidos, su amigo más importante era su propio jefe, el embajador William Bullitt, otro simpatizante de Hitler y la persona que puso en contacto al multimillonario estadounidense Charles Bedaux con los duques de Windsor. Bedaux llevaba las operaciones comerciales de la empresa alemana IG Farben y fue utilizado por Heinrich Himmler para que programaran una paz negociada con Gran Bretaña. El resultado fue que el duque de Windsor prometió ayudar a que Rudolf Hess se pusiera en contacto con el también pronazi duque de Hamilton,
suceso que desembocó en el famoso aterrizaje de Hess en la finca de Hamilton en 1943. El príncipe Bernardo, el hombre que iba a presidir las reuniones del grupo Bilderberg entre 1954 y 1976, tenía un pasado nazi indiscutible. Nació en Alemania con el título de príncipe Bernardo zur Lippe-Biesterfeld, uniéndose al partido nazi en los años 30 del siglo pasado y finalmente vistió el uniforme de las SS. Antes de 1935 trabajaba en el NW7, el departamento de inteligencia de la empresa IG Farben. Después de su boda con la princesa Juliana, hija de la reina holandesa Wilhelmina, el príncipe viajó a Berlín para conversar con Hitler en privado. Es muy importante recordar que tanto el gobierno británico como el general Eisenhower lo rechazaron para trabajar en sus servicios de inteligencia. Sin embargo, gracias a la intervención del rey Jorge V de Inglaterra, le permitieron trabajar en el Departamento de Consejos de Planificación Bélica. En el caso de Walter Bedell Smith, otro fundador del grupo Bilderberg que mantuvo contactos estrechos con el príncipe Bernardo cuando Montgomery estaba redactando su Operación Cometa, nos encontramos con otra ambigüedad de comportamiento. Según el escritor Charles Hamm, en agosto de 1945, Bedell Smith prestó su avión privado para conducir a Washington al espía Reinhard Gehlen y 5 oficiales suyos para asistir a una reunión secreta. Esta acción contravenía la política norteamericana de entonces y podía haber desencadenado un consejo de guerra contra Bedell Smith. Volviendo a la historia del príncipe Bernardo, es pertinente mencionar que un noble húngaro, el príncipe Alfredo zur Lippe-Weisenfeld, era pariente suyo. Por otra parte, la hija de este estaba casada con el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza de Carson. Este vínculo con los Thyssen podría explicar por qué en 1945, el príncipe Bernardo viajó a la zona rusa de Berlín en compañía de una unidad de la inteligencia holandesa para recuperar un lote de documentos incriminatorios que pertenecían a Fred Stassen, una evidencia de que Thyssen poseía secretos sospechosos. El pretexto para este atrevimiento era que el príncipe iba a recuperar las joyas de la corona holandesa robadas por los nazis. Después de la hazaña, los documentos fueron depositados en el Bank Burandel de Rotterdam, un banco secreto de Thyssen. Por entonces, el apoderado de este banco era Alan Dulles, otro fundador del grupo Bilderberg. Esta maniobra, conocida como Operación Juliana, impidió que los investigadores aliados encontraran ciertas piezas desaparecidas de la fortuna de Thyssen. ¿Alta traición? Después de que los soldados norteamericanos del tercer batallón del Cuerpo de Paracaidistas número 82, mandados por el mayor Julian Cook, tomaran el puente de Nijmegen, un mayor británico de los guardias granaderos entró en escena e informó a sus homólogos norteamericanos que no iba a mover sus tanques por la noche. El oficial estadounidense, Coronel Tucker, comandante del regimiento que había tomado el puente, montó en cólera e insistió en que los británicos no podían perder tiempo en reforzar a los paracaidistas británicos de Arnhem, bajo el mando del coronel John Frost. El mayor británico reiteró su decisión de no mover sus tanques hasta por la mañana, cuando toda la zona se llenó de tanques enemigos. Por alguna extraña razón, ni Cornelius Ryan, autor del libro que hablaba de la operación Market Garden, A Bridge Too Far, un puente demasiado lejano,
ni otras fuentes mencionan el nombre del mayor británico. Según un documental de la BBC que investigó sobre la batalla de Arnhem, no había prácticamente nada entre los soldados británicos en Nijmegen y las 8 millas que los separaban del puente de Arnhem. En el extremo norte de este puente, los paracaidistas británicos aguantaron gracias al coraje del coronel Frost, que fue herido, y su segundo en el mando, Tony Hibbert. Pudieron oír los tanques de los guardias granaderos en la distancia, unos refuerzos que nunca llegaron. Entrevistado en el documental, Hibbert declaró que la operación Market Garden podía y debía de haber sido un éxito. Con ironía terminó diciendo que un poco antes de que los alemanes superaran a sus hombres, los tanques de Lord Carrington estaban al otro lado del puente. ¿Nos estaba diciendo que los entregaron deliberadamente a las fieras? El oficial de los guardias granaderos a que se refiere Hibbert era el mayor Peter Alexander Rupert Smith, miembro de una dinastía desconocida de banqueros que se remonta a más de 350 años. En 1902, la familia Smith tenían 10 sucursales activas de su banco, el Samuel Smith y Company. Con el paso del tiempo, la influencia de la familia aumentó gracias a diferentes matrimonios con las familias Rothschild y Baring. En otro momento, Frances Dora Smith se casó con Sir Claude Lyon Bose, siendo los abuelos de Elizabeth Bose Lyon casada a su vez con el príncipe Alberto en 1923. Este se convertiría en el rey Jorge VI en 1936 y Elizabeth en la reina madre al nacer su hija Elizabeth, futura reina de Inglaterra. Su hermano, David Lyon Bose, fue antes de la Segunda Guerra Mundial director del banco Lazard Brothers, vinculado con el pronazi, Sir Henry Datherden de Royal Dutch Shell y el vizconde Bearsted de Hill Samuel. A su vez, estos empresarios tuvieron conexiones con el barón Kurt von Schroeder, un financiero del jefe de la CSS, Heinrich Himmler. Además de todo lo anterior, von Schroeder empleó a Alan Dulles como su letrado norteamericano. Otro nombre de Peter Alexander Rupert Smith es el de sexto barón Carrington, más conocido en la esfera política como Lord Carrington. Por su pertenencia a la familia real británica ha podido detentar muchos puestos de gran prestigio, como el de presidente del grupo Bilderberg. Volviendo al comentario vertido por Hibbert en el documental de la BBC, cabría interpretar que se dio una traición del mayor Smith para inhibir el éxito de la operación Market Garden y favorecer de ese modo que la operación Vuelo de Águila de Martin Bormann saliera adelante. Examinando las biografías de la mayoría de los fundadores del grupo Bilderberg, poco bueno se puede esperar de las conclusiones de sus reuniones secretas anuales. No podemos olvidar que el Reich de los 1000 años de Hitler fue una especie de ensayo general para conocer sobre el terreno los posibles fallos del nuevo orden mundial propuesto por los Illuminati. En este contexto es interesante considerar algunos comentarios del investigador y escritor Daniel Aeschylen, autor del libro La verdadera historia del Club Bilderberg, vertidos durante una entrevista con Alex Jones, un poco antes de la publicación de su libro. La reunión del grupo Bilderberg de 2005. El 27 de mayo de 2005, el periodista estadounidense Alex Jones entrevistó a Daniel Aeschylen poco tiempo después de haber estado presente en la última reunión del grupo Bilderberg. En la conversación entre los dos investigadores, Stulin confesó que vivía en Madrid, España,
porque no era seguro para él estar en Toronto, Canadá. Es un expátrida de la antigua Unión Soviética, de donde fue expulsado en 1980. Su padre era un disidente que luchó por la libertad de expresión, una postura que le llevó a sufrir cárcel y tortura a cargo del KGB. Padre e hijo se trasladaron a Canadá y en 1993 Daniel vino a España. Su abuelo trabajaba para el KGB en la sección de contraespionaje en los 1950. Gracias a esto, afirma que recibe mucha información de los servicios secretos que son las mejores fuentes. No solo consigue información del KGB sino también del MI6, la CIA y el Mossad. Declara que muchas de las personas que trabajan en los servicios de inteligencia son patriotas y aman a sus países y divulgan información clasificada para el bien de sus naciones y están verdaderamente aterrorizados por los planes diabólicos de los Bilderbergers. En relación con la reunión de 2005, Stulin opina que en esa ocasión los distintos participantes parecían irritados por las demoras en su agenda y se mostraban más impacientes que nunca en cumplir sus objetivos. En este contexto, contó que en 1996, supuestos agentes relacionados con el grupo Bilderberger intentaron asesinarle porque él y otros habían descubierto los planes para destruir Canadá como nación y unirla a Estados Unidos en virtud del proyecto Canal Water, proyecto del agua del canal. Que estos asuntos llegasen a la prensa pusieron al descubierto al grupo Bilderberg y de ahí su agresividad a la hora de poner en marcha sus planes. Uno de los invitados a la reunión de 2005 fue David Byrne, enviado especial de la Organización Mundial de la Salud especializado en enfermedades globales transmisibles. En opinión de Alex Jones, es seguro que este invitado tenía algo que ver con el plan Bilderberg para el control masivo de la población global. Es interesante enumerar 3 objetivos, entre otros, del grupo Bilderberg mencionados por Stulin en su libro. El crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de la prosperidad y dividir a la sociedad en propietarios y esclavos. Cuando hay prosperidad, hay progreso, lo cual hace la represión mucho más difícil. Cabe incluir en ello la despoblación de las grandes ciudades, según el experimento llevado a cabo en Camboya por Pol Pot. Los planes genocidas de PAR fueron diseñados en Estados Unidos por una de las instituciones hermanas del Bilderberg, el Club de Roma. La muerte de 4.000 millones de personas, a los que Henry Kissinger y David Rockefeller llaman estómagos inservibles, por medio de las guerras, el hambre y las enfermedades. ¿Exageración? Parece ser que no. Stulin menciona el informe Global 2000 Report, Informe Global 2000, que indica que hacia el año 2050, la población de Estados Unidos se verá reducida a 100 millones de personas. En relación con el tercer punto de arriba, el 13 de julio de 2000, Peter Schwartz, director del Council of Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, habló con un representante de la revista de inteligencia, Executive Intelligence Review, EIR. EIR, ayer, en la sesión de una ponencia, usted declaró que no se debe mantener con vida a los enfermos de SIDA en África. Con ello, está borrando parte de la población de ese continente. Schwartz, en 1986, realicé un estudio para AT&T, Royal Dutch Shell y Volvo. Concluimos que se debía dejar que los enfermos de SIDA en África murieran rápidamente. EIR, ¿y por qué no acomodar a estas personas en lugares decentes para que no puedan transmitir la enfermedad? Schwartz, por ejemplo, en campos de concentración. EIR,
Me refiero a lugares donde las personas puedan estar en casas con dietas especiales que les aportara un 50% más de proteínas. Schwartz, campos de concentración. EIR. Los campos de concentración son lugares donde la gente trabaja hasta la extenuación para luego morir asfixiado en una cámara de gas. Schwartz. Bueno, la peste bubónica fue muy eficaz, mató rápidamente a la gente. De ser cierta esta cruel conversación, el SIDA sería un instrumento para controlar la población, sin considerar el sufrimiento que causa. Conviene mencionar que en octubre de 1970, el exsecretario de Estado norteamericano, Robert McNamara, habló a un grupo de banqueros internacionales acerca de los asuntos más preocupantes y el más amenazador para ellos, el crecimiento demográfico. Según una fuente de inteligencia citada en Full Disclosure, revelación total, y presente en dicha reunión, McNamara afirmaba que la población mundial no se estabilizaría hasta el 2020 en unos 10.000 millones, creando un caos social, político y militar. La solución para él estaba clara: o se bajaba la natalidad o aumentaba la mortalidad. Tras descartar como eficaces los controles de natalidad, desvió el tema hacia las posibilidades de la guerra bacteriológica y, según informes de inteligencia, se discutió este particular con varios delegados seleccionados. Respondiendo a la pregunta planteada líneas arriba, los creadores de este plan para controlar la población formarían parte de un selecto grupo con un poder y riquezas inmensos, que campan por el planeta como si fuera su parcela privada. En el mejor de los casos, los miembros de esta élite que Gary Glom llama los Olympians, olímpicos, también conocidos como el Comité de los 300, consideran a la gente como granjeros arrendatarios, aunque la mayoría somos moradores no productivos y totalmente prescindibles. En consonancia con este planteamiento, surge el virus del SIDA. Hay muchos médicos en todo el mundo que afirman que el SIDA es un virus artificial. Uno de ellos, el británico Dr. John Seal, escribía en un artículo publicado en la revista del Colegio Real de Medicina en septiembre de 1988. Es totalmente posible que la epidemia de SIDA haya sido provocada intencionalmente en Estados Unidos. Pocas personas conocerían el plan y la actuación de una única persona sería suficiente para propagar la epidemia. Para conseguir una eficacia máxima sería necesario ralentizar la introducción de un medio efectivo para frenar el virus lo más posible, con una campaña de desinformación cuidadosamente planeada y sostenida. El problema particular de liberar un virus como el del SIDA es que puede abrir la caja de Pandora, pero es ingenuo pensar que no haya alguien capaz de hacerlo. La escala de engaños y desinformación es increíble. El virus tiene todas las características de un invasor capacitado, complicado e implacable, con la potencia y voluntad de matar a cada hombre, mujer y niño del planeta. La diseminación del virus está siendo activamente promocionada por las partes que desean destruir nuestra sociedad. Ya que las personas corrientes no suelen leer la revista del Colegio Real de Medicina, pocos conocen las conclusiones del Dr. Seale. Sin embargo, sus hallazgos nos impelen a hacernos la pregunta de quién o quiénes estarían detrás de un plan tan maquiavélico. Escasez de petróleo. Según Jem Tucker, otro investigador del grupo Bilderberg y el prologante del libro de Stulin,
Henry Kissinger habló en la última reunión del aumento del barril de petróleo que antes de 2007 podría alcanzar $120–150. Según los Bilderberger, solo queda suficiente petróleo para un máximo de 35 años. De todas maneras, esto es un cálculo muy optimista, ya que un representante de una firma petrolífera afirmó que teniendo en cuenta la explosión demográfica y la demanda de petróleo en países como la India y China, las reservas mundiales de petróleo no durarán ni 20 años. Stulin afirma que declarar públicamente que no haya suficiente petróleo para todos y a la vez no permitir a los países del tercer mundo desarrollar la energía nuclear es parte del plan para llevar al planeta al nuevo orden mundial, porque la esclavitud es gratuita y la libertad cuesta mucho dinero. Evidentemente, un país que no tiene que importar energía de otros países podría llegar a ser autosuficiente y con el tiempo independiente de las grandes potencias. Otro punto mencionado es que la escasez del petróleo podría provocar una recesión económica durante 2007. El futuro de las ONGs. Stulin vierte en su entrevista con Alex Jones una nueva interpretación del movimiento ambiental. En su opinión, es un montaje de Rockefeller, ya que requiere mucho dinero que solo gente como él puede permitirse. Según fuentes que tiene entre los miembros del grupo Bilderberg, la influencia de las ONGs va a aumentar en el futuro. Su actividad incluiría la agitación local, presión a nivel nacional y la elaboración de estudios que justifiquen un impuesto global, pagado a través de los diferentes organismos de la ONU. El objetivo final es desacreditar a las ONGs que promuevan acciones ciudadanas en contra de la nueva ética mundial, en otras palabras, suprimir el derecho de opinión. Si se implementan los cambios propuestos por las ONGs del poder, todo el mundo sería agrupado en una vecindad global dirigida por una burocracia mundial bajo la autoridad directa de un puñado de individuos elegidos a dedo y controlada por miles de individuos pagados por las ONGs, auspiciadas por la propia élite y dispuestas a apoyar un sistema de creencias inaceptable por la gran mayoría. Durante uno de los descansos entre conferencia y conferencia, uno de los temas favoritos de discusión era la necesidad futura de invadir Estados Unidos para erradicar a los patriotas que pretenden defender su país contra el nuevo orden mundial. Esta invasión por parte de tropas de la ONU se justifica porque no es plausible que las propias fuerzas de Estados Unidos, ejército, marines, reservistas y Guardia Nacional sean capaces de disparar contra sus propios ciudadanos. Stulin afirma que él y Tucker consiguieron esta información de varias fuentes. Stulin afirma que el Club Bilderberg es la sociedad secreta más peligrosa de todas porque en sus reuniones anuales decide la política mundial para el año venidero y asegura que la agenda del nuevo orden mundial no se demora demasiado. Afortunadamente para todo el mundo, su gran proyecto parece estar fallando y cada vez hay más imprevistos. No podemos dormirnos en los laureles y debemos prestar la máxima de atención a las palabras de Stulin basadas en la opinión de Tony Gosling, ex periodista de la BBC. Con toda la evidencia en sus manos, la mayoría aún cree que tiene demasiados problemas para molestarse con teorías conspirativas. Desmoralizada y confusa, con un futuro incierto, la gente es mucho más proclive a aceptar la aparición repentina de un Mesías, un nuevo orden que promete la eliminación de las drogas, la pornografía,
la prostitución infantil, el crimen, las guerras y el sufrimiento, y que garantiza una sociedad bien ordenada en la que la gente vive en armonía. De ser personas pensantes con derechos nos transformaríamos en números inertes sin futuro y de color gris los días más positivos. Temas de la reunión de 2006. Jim Tucker, prologante del libro de Stulin y periodista del American Free Press, informó en su página web que la reunión del Grupo Bilderberg de 2006 iba a celebrarse en el Brook Street Hotel a unos kilómetros de Ottawa, Canadá, entre el 8 y el 11 de junio. En la lista oficial de delegados e invitados se encontraban 3 españoles: Juan Luis Cebrián Prisa, Bernardino León Gros, secretario de Estado, Ministerio de Asuntos Extranjeros, y Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente adjunto del Grupo Santander. Entre otros asuntos se iba a debatir sobre lo siguiente: los precios del crudo. Después de la subida hasta $70 por barril, no estaba claro si convenía subirlo aún más. La oportunidad de atacar a Irán, la situación en Venezuela y la amenaza de Hugo Chávez de imponer un nuevo impuesto en las compañías extranjeras que extraen petróleo en su país, las guerras de Irak y Afganistán, la proliferación nuclear en Irán, Pakistán y Corea del Norte, el calentamiento global. Por otra parte, Alex Jones y su equipo fueron retenidos durante 15 horas por los oficiales de inmigración canadienses en Ottawa, supuestamente a petición del Grupo Bilderberg. Cuando los medios canadienses se dieron cuenta de lo que estaba pasando a sus colegas estadounidenses en el aeropuerto, fueron en su rescate. La actitud de inmigración cambió y se les permitió entrar al país. Como consecuencia de este incidente, el Grupo Bilderberg fue duramente criticado en los medios canadienses, Ottawa Citizen, Globe and Mail y Ottawa Sun. Conclusiones. El Grupo Bilderberg no debe existir en un mundo verdaderamente democrático y progresista. Sus supuestos orígenes le vinculan con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y el fracasado Reich de los 1000 años de Adolf Hitler. Además, después de la publicación del atrevido libro de Daniel Stulin, que describe con todo detalle los temas tratados en la reunión del mayo de 2005, parece ser que la agenda de este grupo europeo de los Illuminati está en su última fase. Aún no es demasiado tarde para protestar y exigir la desaparición de este gobierno oculto, pero requiere la oposición consolidada de los millones de europeos, amantes de la libertad de expresión, los derechos humanos y la transparencia política total.